Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 3 de julio de 2020. Bueno, terminamos la primera mitad de un año que seguramente quedará en los libros de historia, donde hemos visto el mercado bajista más rápido de toda la historia y posiblemente también la recuperación alcista más rápida de la historia. En este momento el Standard Poor's ya se ha recuperado 75% desde los mínimos del 23 de marzo y debo decir que desde el punto de vista estadístico nunca ha sucedido en la historia que luego de un mercado bajista viniera una recuperación alcista que llegara a recuperar el 75% de todo lo perdido y que luego volviera a los mínimos anteriores. Así que estaríamos, digamos, en un caso único si llegáramos a ver bajas de las acciones nuevamente hacia los 2.200 puntos. También hay que decir que no hay fundamentos para que eso suceda, porque si uno mira lo que ha pasado, no tenemos ningún fundamento para creer que las acciones van a volver hacia esos niveles, porque se, se cree a veces erróneamente que la baja de febrero y marzo fue provocada por el coronavirus, cuando en realidad fue provocada por las medidas que se tomaron desde los gobiernos para frenar la propagación de la pandemia. Concretamente, los cierres totales, las cuarentenas totales que vimos en Europa y en Estados Unidos. O sea, eso fue lo que provocó la baja de las acciones. Lo que vimos en febrero y marzo fueron los mercados anticipándose a los malos efectos que tendrían en la economía los cierres totales de las economías de Europa y de Estados Unidos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué podemos decir ahora? Que a menos que volvamos a ver medidas similares, cierres totales de las economías en Europa y en Estados Unidos, no hay fundamentos para considerar que las acciones podrían volver a caer hacia los mínimos del mes de marzo. Y la realidad justamente nos muestra esto, porque si vemos el número de casos nuevos diarios reportados en Estados Unidos, vemos que estamos actualmente en récord. El 2 de julio se reportaron 57.232 casos en Estados Unidos, cifra absolutamente récord, y aún así vemos que las acciones no reaccionaron a ese dato. ¿Por qué no reaccionaron? Obviamente porque ya lo tienen totalmente incorporado. E incluso las acciones están mirando este dato, que es mucho más importante, que es el número de muertes diarias, y como vemos, la cantidad de muertes diarias no ha aumentado sustancialmente, incluso se ha amesetado, a pesar de que durante las últimas semanas la cantidad de casos diarios reportados ha alcanzado récords. Entonces, las muertes no han aumentado, a pesar de que sí han aumentado la cantidad de casos diarios. Entonces, ¿qué es lo que está mirando el mercado? Bueno, el mercado ya tiene descontado que la cantidad de infectados iba a aumentar, porque es lógico que a medida que se reabren las economías de Estados Unidos y de Europa, aumenta la circulación de gente y por lo tanto, por supuesto, es mucho más probable que la gente se contagie. Entonces ya los mercados tenían descontado que a medida que se iban reabriendo las economías, iba a aumentar la cantidad de infectados. Pero justamente lo que importa es que no aumente la cantidad de muertes y que no se colapsen los sistemas de salud, porque eso provocaría que los gobernadores de los estados de Estados Unidos y los presidentes de los países europeos volvieran a decretar cierres totales de las economías, y eso sí que provocaría bajas mucho más fuertes en las acciones, incluso hasta los mínimos del mes de marzo. Entonces, ¿qué pregunta es la que tenemos que hacernos? Sería, ¿el aumento de los infectados que estamos viendo en este momento en Estados Unidos provocará el cierre total otra vez de las economías, tanto en Estados Unidos como en Europa, tal como lo vimos en el mes de marzo? Bueno, el mercado claramente considera que eso no sucederá, porque si no justamente veríamos bajas mayores. Incluso durante esta semana salieron gobernadores de Estados Unidos, de algunos estados donde se han visto rebrotes de la enfermedad, y dijeron que
el cierre total de las economías no es una alternativa que ellos estén considerando. Sí pueden considerar algunos cierres parciales en algunos lugares donde se hayan visto nuevos casos, pero de ninguna manera volver a cerrar totalmente la economía de un estado o incluso de todo un país. Entonces, otra pregunta importante que tenemos que hacernos sería, ¿la realidad que está por venir será peor que la que los mercados están descontando? Y tengamos en cuenta que el mercado ya está descontando el aumento de los casos, o sea, la famosa segunda ola de coronavirus, y los cierres parciales de algunos estados de Estados Unidos. Eso ya está descontado porque es información pública, es información que ya ha estado circulando durante varias semanas. Entonces, eso ya está en los precios, el mercado ya lo está teniendo en cuenta. La pregunta entonces es, ¿va a ser peor la realidad que va a venir? Porque eso sí que provocaría bajas. De lo contrario, no tenemos ninguna razón para ser bajistas y sí para considerar que este mercado alcista que nació el 23 de marzo va a continuar y veremos más subas en las acciones y por lo tanto que tenemos que aprovechar para estar invertidos en acciones de Estados Unidos. Y también tengamos en cuenta seguramente que esta suba se seguirá dando en un contexto de pesimismo y de escepticismo, como pasa siempre en los mercados alcistas, porque al terminar el segundo trimestre de 2020, dentro de un par de semanas, se conocerá seguramente el dato del PBI. Y acá podemos decir dos cosas. Número uno, que el dato va a ser muy malo, porque justamente el segundo trimestre fue el trimestre de las cuarentenas totales en Estados Unidos y en Europa, pero también tenemos que decir que ese dato cuando se publique no va a mover el precio de las acciones, porque cuando se publique ya es un dato viejo, ya va a ser un dato totalmente descontado en los precios, como sucede también con el dato del empleo. Por ejemplo, este jueves se conoció el dato del empleo en Estados Unidos, se esperaba una creación de 3 millones de puestos de trabajo y se crearon 4,8 millones de puestos de trabajo, o sea que el dato vino mucho mejor al consenso y sin embargo fíjense que no movió sustancialmente el precio de las acciones. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre, tanto el crecimiento económico como el empleo cuando se publican son datos viejos que miran al pasado y las acciones miran al futuro, o sea que tendrían que venir muy diferente a lo esperado para que provoquen algún tipo de movimiento en el precio de las acciones que no haya estado descontado anteriormente. Entonces, este contexto es el ideal para el nacimiento de un nuevo mercado alcista. Por lo tanto, es muy lógico que aprovechemos para invertir en acciones de Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál compramos? Bueno, si miramos los rendimientos de las acciones durante el primer semestre de 2020, veremos claramente que las tecnológicas fueron las grandes ganadoras y que el sector energético, las petroleras, las gasíferas y el sector financiero, principalmente los bancos, fueron los más lastimados por todo lo sucedido y los que todavía no han logrado recuperarse sustancialmente. Entonces uno diría, bueno, a ver, ¿qué me conviene comprar? Nosotros recomendamos acciones tecnológicas de Estados Unidos, pero una persona podría decirme, pero no me conviene comprar una petrolera, no me conviene comprarme un banco que todavía son las que más les falta para recuperarse. Bueno, en primer lugar hay que decir que estamos en un momento donde el mercado está favoreciendo a las acciones growth y no tanto las acciones value. A ver, ¿qué son las acciones growth? Son las acciones de crecimiento, o sea, son las acciones de aquellas empresas que más están creciendo. Las acciones value generalmente son acciones mucho más maduras, que tienen muchos años en el mercado y que son acciones cuyos ratios de evaluación son, digamos, están dando en este momento números que las muestran como acciones muy baratas. Entonces, si miramos los dos índices, vemos que en este momento el mercado está favoreciendo a aquellas acciones de crecimiento, siendo las tecnológicas las mayores exponentes de este sector, podríamos decir. Entonces, bueno, uno me podría decir que las acciones tecnológicas ya han subido mucho y que podríamos aprovechar para comprar algún banco, alguna petrolera. Y acá hay que decir una cosa más, que el valor de una empresa depende de tres variables principales: los ingresos, los márgenes de rentabilidad y el riesgo.
y que obviamente las tecnológicas son las que tienen en este momento las mejores perspectivas de ingresos y de crecimiento en los ingresos para los próximos meses e incluso para el próximo año, porque son de las mejores favorecidas por todo lo sucedido durante la primera mitad del año. Así que las tecnológicas tienen muchísimas razones y fundamentos para seguir creciendo. No así con las petroleras y con los bancos, que son acciones más de un sector value, que no está siendo favorecido por el mercado, pero además que va a haber muchos problemas en el futuro, va a encontrarse con muchos problemas en el futuro para que su nivel de ingresos retorne a los niveles de 2019. O sea, tengamos en cuenta lo siguiente: si el mercado considerara que tanto los bancos como las petroleras y las gasíferas van a volver a niveles de ingresos de enero de este año pre-coronavirus, bueno, ya hubiéramos visto una recuperación mucho más importante que la que vimos en ese sector. O sea, claramente, si miramos las cotizaciones de los bancos y de las petroleras y las vemos en estos niveles, es porque el mercado considera que el incremento en los ingresos, la recuperación en los ingresos que verán este tipo de empresas, no va a ser por ahora lo suficientemente importante para que vuelvan a los niveles pre-coronavirus, y por eso es que estamos viendo los precios en bancos y en petroleras que estamos viendo ahora, mientras que vemos a las tecnológicas en récord histórico. Entonces, lo que nosotros sugerimos es, miren, aprovechemos las tecnológicas, que son las que siguen teniendo las mejores perspectivas de crecimiento, y luego, si vemos que efectivamente la economía empieza a acelerarse más de lo que el mercado está esperando, entonces ahí sí podemos aprovechar y comprar bancos, podemos comprar energéticas, pero tengamos en cuenta que comprar bancos y comprar petroleras, por ejemplo, en un contexto donde el mercado es bastante pesimista con respecto a la recuperación de sus ingresos, puede implicar para nosotros que estemos asumiendo un riesgo demasiado alto que tal vez en el futuro no podamos soportar. Bueno, pasando brevemente a Argentina, vemos que también Argentina, el gobierno argentino se enfrenta a un mes muy importante, ya que en este mes sí o sí tiene que reestructurar la deuda con los acreedores de deuda en dólares ley extranjera. Le queda poco tiempo, pero también hay que decir que está muy cerca de lograr un acuerdo del gobierno y que lo más probable es que lo logre, y que en ese caso lo que veremos va a ser una gran recuperación en el precio de los bonos en dólares ley argentina y también un rally muy interesante en las acciones argentinas, sobre todo en las acciones bancarias. Entonces, para resumir, si queremos asumir un riesgo bajo en este momento, para riesgo bajo lo que nos queda es dólar MEP y bonos con SER, pero yo les diría que principalmente dólar MEP para riesgo bajo. Para riesgo medio, CDRs de empresas tecnológicas, entonces, por un lado nos dolarizamos y por el otro invertimos en un sector que tiene fundamentos para seguir creciendo y con una volatilidad bastante manejable. Y si queremos asumir un riesgo alto, lo que tenemos es acciones argentinas que van a ser muy beneficiadas y que seguramente verán algún rally si se reestructura la deuda con los acreedores, y bonos en dólares ley argentina, que si el gobierno les da el mismo tratamiento que le daría a la ley extranjera, tienen bastante para recuperar en dólares. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.